Pídele al Espíritu Santo, Espíritu de revelación, que te revele el sacrificio. El sacrificio, cuánto le dolió morir por nosotros en la cruz. Y te vas a enamorar cada día más de Él. Yo en este día te voy a dar nada más un versículo. Toma asiento. Bienvenido a todos ustedes, a nuestros amigos de Facebook, de Instagram, de YouTube. Dios los bendiga grandemente. Y les voy a dar un poquito esta palabra. El domingo vimos acerca de algo importante como nosotros como hijos de Dios, es dar a la casa de Dios. Y ahorita vamos a ver un pequeño resumen para reforzar. Y les voy a decir porque en la mañana yo le decía a Pablo que todo lo que es la carrera que es de nosotros como cristianos para llegar a la meta, ¿verdad? Yo siempre los ejemplos que Dios a mí me da a mi vida es el ejemplo hacia el ejercicio, pero y siempre me lo va mostrando. Y les voy a decir un poquito qué me decía el Señor. ¿Están listos? Bueno, a mí siempre me ha gustado mucho el deporte, me ha gustado hacer ejercicio, pero yo me preguntaba siempre en mi vida he sido que hay siempre el que va mero adelante y el que va mero atrás, ¿verdad? Que siempre llega al último, pero siempre está uno que está en medio, el que no es ni muy fuerte ni muy veloz y el que no es nada veloz ni nada fuerte. Y yo siempre me preguntaba a Dios, porque siempre yo me siento que soy la de en medio, que como que ni de acá ni de acá. Y Dios me decía esto: Joca, para llegar a ser excelente deportista necesitas hacer cosas extraordinarias para llegar a eso. Sí, mucha gente no ha llegado a ser extraordinaria y dice, yo aquí me quedo, yo nada más vengo a hacer ejercicio para disfrutarlo, está bien. Pero si quieres llegar a ser más, tienes que hacer algo más extraordinario. Y me decía, la carrera de los cristianos es muy parecida a la de un deportista de alto rendimiento, porque te enfocas en el entrenamiento, en tener concentración y segundo, la alimentación. Y sabemos que la vida de la carrera de un cristiano es la comida espiritual. Concentrarnos es estar pensando siempre quién está con nosotros, que es Jesús. Y Dios me daba eso y me decía, hay mucha gente que va a la iglesia porque va, como cuando los que van a hacer ejercicio, porque van. Pero hay gente que quiere algo extraordinario. Hay gente que quiere algo extraordinario. Por eso yo creo que todos están aquí, porque queremos más de Él. Y me decía yo sé que todos los que recibieron el mensaje del domingo se gozaron, porque queremos algo más extraordinario y queremos brillar en este tiempo. Y Dios me daba esto. Hay mucha gente que va a la iglesia porque quiere conocer a Jesús, pero hay gente que quiere tener una intimidad más con Jesús. Y te voy a decir algo ya rápido. Dice, de los hijos de Isaacar. ¿Quién eran los hijos de Isaacar? Pues eran de la tribu, ¿verdad? De las 12 tribus. 200 principales. Fíjense bien. Yo creo que son ustedes, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía de hacer, cuyo dicho seguían todos a sus hermanos. ¿Cómo? Entendidos en los tiempos y sabían lo que deberían de hacer. Como les platicaba el domingo, estamos en tiempos difíciles a nivel mundial. Pero es los tiempos
buenos para los hijos de Dios. Entonces, ponga mucha atención. Vamos a ver un pequeño, tenemos una invitada. Pásale, Jessica. ¿Por qué Jessica? Porque Jessica ha sido entendida en los tiempos. Y yo sé que ha hecho cosas extraordinarias. Son extraordinarias, no que quiere decir que somos extraordinarios, sino hacer un poco más de lo que nosotros podemos hacer para Dios. Y pues, pásale, Jessica. Dios te bendiga grandemente. Gracias, pastora. Gracias, hermanos. Bueno, pues solamente soy un instrumento, ¿verdad? El Señor me marcan, bueno, los pastores me platican. Me dice, Jessica, queremos que des un resumen. Y bueno, pues me gozo, ¿verdad? Me puse a estudiar y cada domingo aquí anoto cada versículo y trato de repasarlo para poder entender esto. Entonces, hermanos, vamos a recibir, dice la palabra de Dios, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a las razones, no se aparten de tu boca. ¿Qué dice? ¿Guárdalas qué? ¿Por qué? Sí, bueno, sí se sabe en ese versículo, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. ¿Qué más? No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Yo le doy gracias a Dios porque el estar meditando estas escrituras, Dios quería hablarme y enseñarme. Si tiene con qué anotar o en el celular, yo creo que nosotros es una palabra que necesitamos escuchar, que el pueblo de Dios necesita escuchar y que a lo mejor alguien de su casa un día lo va a necesitar. Vamos a continuar con transferencia de riqueza, que es lo que nos platicaba nuestra pastora. Yo se los voy a dar como una enseñanza. Nos decía la pastora que en el mundo empieza a haber recesión a nivel global. Una de mis profesiones es investigar las noticias del mundo, por qué se comporta el mercado, qué está pasando, qué viene. Y bueno, efectivamente el mundo entero empieza con esto de la recesión global. Estamos en este mundo, hermanos, pero ¿qué creen? No somos de este mundo. Y yo estuve resumiendo, y cada vez que había hambruna con la gente de Dios, con la gente que conocía a Jehová, a Dios, ¿qué creen? En esos tiempos de hambruna, Dios siempre bendecía a sus hijos, a su pueblo, y la gente de Dios llegaba a tener prominencia. Todo el tiempo llegó a tener prominencia. Esto lo podemos ver en Génesis 12:10. Si gusta por ahí apoyarme con el versículo. Ahí viene Génesis 12:10. Vamos a leerlo. No sé si alguien lo tenga por ahí, que me ayude. Perdón, aquí te había anotado todos los versículos y no sé por qué aquí nada más lo tengo. Amén. Génesis 12:10. Yo le recomiendo que tome nota. Entonces, ¿hubo hambruna, hermanos? Ahí dice que sí. Gracias. Ok. En tiempos de carencia del mundo, nos decían, la gente de Dios o los hijos de Dios, el pueblo de Dios, debemos brillar. Tenemos que pedirle a Dios sabiduría para que en tiempos donde la gente está en conflicto, la gente allá afuera y, ¿por qué no?, mucha gente aquí adentro, podemos decir qué va a pasar, qué sigue y el trabajo y si esto y si lo otro. Estamos a la expectativa de lo que pasa o de lo que pudiera suceder. Sin embargo, lo vuelvo a repetir, en tiempos de hambruna siempre está la prominencia de Dios para sus hijos. Ahora nos vamos a Génesis 12:2. Amén. Ahí va, si alguien lo tiene, dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre. ¿Y qué más? Serás de bendición. Seremos de bendición, seremos canales de bendición. ¿Qué pasó en Génesis 41:33? Si quieren anotar. Ahí el faraón tiene un sueño, que era lo que nos platicaban el domingo y lo hemos leído. ¿Y qué pasó?
ahí si podemos irnos a 41:33. ¿Quién habla con el faraón? José. José le da la interpretación del sueño y le dice: provéase ahora faraón de un varón prudente y sabio. ¿Verdad? Eso pasó, ¿lo estamos ahí viendo? Nos pasamos a 41 ahí mismo, el versículo 39 al 40. Y dijo faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. ¿Qué más dice, hermanos? 41, 39 y 40. Ok. Aquí dice que José le estaba diciendo al faraón que se proveyera de un hombre prudente y sabio. No se podía promover a sí mismo. Sin embargo, ¿qué pasó en los siguientes versículos? Faraón, ¿qué decide hacer con José? José halló gracia delante del faraón y le dio la autoridad para que administrara todo lo del faraón. ¿Sí es así? Ok. Nos vamos a Génesis 26, 12 y 13. Yo les recomiendo, ahorita lo vamos a ir explicando, pero que vaya tomando nota porque estoy segura que esto nos va a ayudar en un momento. Génesis 26, 12 y 13. Amén. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Isaac también llegó a una tierra, se va a Gerar, y Dios le dice que viva ahí como forastero y que siembre. El domingo nos decía la pastora, de repente vemos la tierra árida o creemos que conocer estas verdades que de repente nos conflictúan o al ser humano le conflictúa que no debiera, no le apostamos a sembrar donde Dios nos dice que lo hagamos. Isaac le creyó completamente a Dios, sembró, fíjense bien, sembró Isaac en aquella tierra, aunque no sabían, no la conocía, sembró, lo hizo, y en ese mismo año que sembró, hermanos, él cosechó el 100 por 1. Dios quiere que creamos en una cosecha para nosotros y vale la pena resaltar que la cosecha siempre va a ser más grande que nuestra semilla. Entonces Dios quiere que nosotros creamos que si sembramos vamos a tener una cosecha. Vámonos también, hermanos, si quieren vaya ahí en Mateo 6:21. Vamos a ir armando también al final toda esta información. Mateo 6:21 dice: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La manera en la que nosotros podemos cambiar la dirección de nuestro corazón es como, hermanos, sembrando en la casa de Dios, aunque pensemos, creamos que no vamos a obtener dividendos, rendimientos. Créanme que sembrar en tierra fértil, como es la palabra de Dios, nos lo va a dar. Fíjense bien. ¿Si tienen 6:21? Ok. De repente podemos decir, yo no tengo la conciencia de sembrar en el Evangelio. Ok, no la tenemos, pero le podemos decir al Espíritu Santo que nos dé la revelación de esta palabra para poder sembrar en el reino. Dios quiere que que comencemos con una semilla, porque Él quiere que obtengamos, vuelvo a decir, una cosecha. Él quiere que como iglesia de Cristo tengamos una visión del Evangelio. Vámonos a 2 de Corintios 5:21. Dice que ahí nos menciona que somos la justicia de Dios en Cristo. Dios quiere bendecirnos, quiere que seamos prósperos, y la bendición no es solamente riqueza, es parte también la riqueza. Él quiere prosperarnos, pero también quiere tener una relación, que nosotros tengamos una relación con Él
próspera, una relación donde nos atrevamos a confiar en lo que dice su palabra y que creamos, hermanos, que somos la justicia de Dios en Cristo, que nada estorbe nuestra relación con Él, porque creemos en la obra consumada de Jesús y creemos que toda la ira de Dios cayó sobre Jesucristo y que ahora nosotros somos la justicia de Dios por lo que Él hizo. Si nos vamos a Segunda de Crónicas 26:5, ¿qué creen? Habla sobre Usías. Usías tenía 16 años cuando lo hicieron rey. Y les voy a decir lo que dice el versículo. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones, así era Usías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. Estos versículos usted puede tomar nota, porque si nos ponemos a leer las escrituras y a pedirle al Espíritu Santo que nos dé la revelación y buscamos a Dios con todo nuestro corazón y le creemos y sembramos en la casa de Dios, hermanos, de verdad vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas y en la de los nuestros. Fíjense bien, él tenía el favor de Dios. Moisés hizo un llamado al pueblo. Nos vamos a ir a 35, Éxodo 35:4 y 35:5. La gente quiere tener alianzas con gente ganadora. Hay mucha gente que te dice, yo me rodeo de gente que me suma. Hay gente que te dice, yo nada más hago alianzas o negocios con gente ganadora. Y déjenme decirles que de repente puedes enterarte de que hay gente hablando y diciendo ahí en la mesa, no creo que ella dure mucho tiempo en esa profesión, no tiene los contactos para mantenerse como agente. Y de repente te enteras y dices hacia adelante, viendo a Jesucristo. Hay gente que apuesta que tú no vas a salir adelante. Hay gente que apuesta en el fracaso en tu vida, en tu entorno. Pero déjenme decirles que ellos no saben cuál es nuestro secreto. Nuestro secreto, que no es secreto, que es maravilloso, pero es revelador, es que tenemos el favor de Dios en nuestras vidas. No necesitamos andar buscando los contactos. Déjenme decirles que basta tener el favor de Dios para que esas gentes de allá afuera puedan ver lo que Dios ha hecho con nosotros. José no se promovió. José le dio la interpretación y Faraón se dio cuenta que Jehová estaba con él. Y hay gente allá afuera que se va a dar cuenta quién está contigo y quién está conmigo. Y ellos, hermanos, se van a acercar para querer hacer negocios contigo, para querer hacer alianzas contigo, porque se van a dar cuenta quién está con nosotros. Fíjense bien, vámonos a Moisés en Éxodo 35:4 y Éxodo 35:5. A ver, un momentito, aquí lo tengo. Éxodo 35:4 y 5. ¿Sí? ¿Me siguen? Ok. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad entre vosotros ofrenda, ¿para quién? Para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Y ya viene ahí oro, plata, etcétera. Moisés hizo un llamado al pueblo. Ok. Buscaba, dice, ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón lo va a traer. Ahí mismo, hermanos, en el 35 nos vamos al 21. Fíjese bien, tome nota. Dice, y vino todo varón a quien su corazón estimuló. Este versículo lo vimos el domingo. Y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra de ¿quién? Del tabernáculo, de su iglesia, de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. ¿Para qué era, hermanos? Dios tenía un propósito para esas grandes posesiones. Él quería que una vez
que ya estuviese reunido todo eso, se hiciera, ¿qué creen? El tabernáculo. Dios tenía un propósito. Nos vamos a ir a Éxodo 12:36. No vamos a ver todo lo del domingo, pero quiero que se quede con estos versículos. Éxodo 12:36. Fíjese bien lo que dice. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Voy a volver a leer. Y Jehová dio favor al pueblo delante de los egipcios. ¿Cómo salió su pueblo? Nos decían el domingo. Rico, con alhajas, con oro, enriquecidos, ricos. Pero ¿qué hallaron delante de los egipcios? Hallaron favor, hermanos. La gracia es el favor inmerecido de Dios. Nosotros, fíjense bien, Jehová dio favor al pueblo. Por eso el pueblo salió enriquecido. Amén. Ok. Vámonos al Éxodo 32:1. Aquí traigo mis acordeones, pero es pura palabra. Éxodo 32:1. ¿Quién lo tiene por ahí que nos quiera gritar y que pueda decir un buen amén? Amén. Éxodo 32:1. Fíjense bien, como Moisés tardaba, el pueblo se desesperó. Tan se desesperó, ¿qué creen que hicieron? Hicieron un becerro, ahí Aarón participó, piden oro y hacen un becerro fundido y lo adoran. Déjenme decirles que el diablo es experto en distraernos. Él trabaja a horas forzadas para distraer al pueblo de Dios del objetivo, del propósito que Dios tiene para su pueblo. Dios quiere que tengamos esa transferencia de riqueza. Dios quiere que tu pueblo sea un pueblo próspero, que siembre en la casa de Dios y que disfrute de los beneficios de la riqueza. ¿Sí? No estamos hablando de un autoengrandecimiento, no estamos promoviendo el amor al dinero, estamos hablando de que la riqueza que Dios nos da es con un propósito. Cuando su pueblo salió con riqueza, Dios tenía un plan para eso. Pero al desesperarse, porque Moisés estaba platicando con Dios, con Jehová, cara a cara, al desesperarse, al estar ansiosos, yo no sé qué pasó por sus mentes, tanto que decidieron crearse, hacerse ellos mismos un Dios a quien adorar. Fíjense bien, si quieren tomar nota, el diablo quiere desviarte, quiere distraer al pueblo de Dios, haciendo, fíjense bien, que el pueblo de Dios conserve los diezmos, las ofrendas, porque Él se va a asegurar que vaya a otro lugar que no sea el tabernáculo o que no sea la casa de Dios. El diablo se va a asegurar que ese diezmo que no estás dando, que esa ofrenda que ahí tienes guardada o que no la quieres dar o lo que sea, por ignorancia, por lo que sea, él se va a asegurar que ese dinero, ¿qué creen? Vaya a otro lado. Porque si no viene a los propósitos de Dios, va a otro lado. El diablo no quiere que utilices tu riqueza, tu dinero, tu riqueza para patrocinar el evangelio de Jesucristo. El enemigo, el diablo, no quiere que utilices tu riqueza o tu dinero para edificar la casa de Dios. Vámonos a Éxodo 32:20. Vamos a ver, Moisés tipificaba a un Cristo. Y cuando Moisés baja y se da cuenta, Jehová le dice: baja, Moisés, el pueblo se ha corrompido, baja. ¿Qué dice Éxodo 32:20, hermanos? Ahí mismo, fíjense bien. Dice, ahí, 32:20. Y tomó el becerro que habían hecho. ¿Y qué hizo Moisés? Y lo quemó en el fuego y lo molió
hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. ¿Qué hizo Moisés, hermanos? Lo destruyó. Moisés es un tipo de Cristo. ¿Para qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo Moisés así? Para volver al propósito de Dios, que era hacer un tabernáculo. Moisés baja, lo destruye y pues él tipifica a Cristo y vuelve al plan de Dios. Hermanos, es importante que le pidamos a Dios revelación para poder entender que el diezmar es una adoración. Es importante que el pueblo de Cristo conozcamos estas verdades porque Dios quiere prosperarnos. Él quiere que seamos gente rica, gente que siembre para el evangelio de Jesucristo. Jesucristo es el patrocinador de nuestros negocios. Jesucristo es el patrocinador de nuestra riqueza. Jesucristo es el patrocinador de que se amplíe tu cartera de clientes. Jesucristo es el patrocinador para que tú y yo seamos promovidos, así como José halló gracia y fue promovido ante el faraón. El diezmo, nos decía la pastora, rompe el amor con el dinero o el amor al dinero. El diezmo rompe el amor al dinero. Y les vuelvo a repetir, la cosecha es más grande que la semilla. ¿Qué quiere Dios? Dios busca socios del evangelio. Dios necesita que como pueblo de Cristo sembremos para su obra y que lo hagamos con conciencia y con revelación, sabiendo que si voy a sembrar voy a obtener una cosecha. Isaac sembró y en ese mismo año él obtuvo la cosecha al 100%. Es sembrar sabiendo, hermanos, que sí vamos a recibir de parte de Dios. ¿Hay desafíos financieros? Claro que los hay. Hay desafíos financieros, pregúntenles a las grandes empresas. Muchos se encuentran despidiendo personal. Muchos están nerviosos por las inversiones. Muchos están viendo qué van a hacer. Hay mucha gente allá afuera también robando porque tienen hambre, porque están desesperados y no encuentran la solución, y la solución se llama Cristo, porque en Él está la provisión de todo. Pero por eso es importante que el pueblo de Cristo conozcamos esto. Vámonos a Romanos 10:14. Romanos 10:14. ¿Qué dice, hermanos? Vamos a leerlo todos juntos. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Hermanos, el evangelio necesita al pueblo de Cristo para sembrar y para que la palabra de Dios se siga extendiendo por cada confín de la tierra. Él quiere que su palabra se extienda, pero dice, ¿cómo lo hago? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Cómo irán sin haber quien les predique? Al Señor le ha placido que nuestros pastores estén al frente de esta iglesia, y el Señor los eligió a ellos para predicar su palabra. Pero es importante que nosotros como iglesia podamos cumplir con voluntad de corazón para que ellos permanezcan escuchando al Señor. Porque yo les voy a decir algo: cuando alguien tiene necesidades económicas, no tiene una buena comunión con Dios, no tiene ánimos, no tenemos ánimos. ¿Qué más? Se siente decepcionado, se siente angustiado. ¿Usted cree que va a tener una muy buena comunicación con Dios? No, porque está desesperado. ¿Y qué necesita Jesús? Jesús quiere que nosotros tengamos esta revelación de su palabra para que el evangelio se siga extendiendo, hermanos, allá afuera. Pero se necesitan recursos. El enemigo no quiere, ya ha trabajado por siglos en esto para que la gente no conozca esta verdad. Porque la fe, ¿cómo viene? Dígame, ¿cómo viene la fe? La fe viene, hermanos, por el oír, y el oír
por la palabra de Dios. Es importante que sigamos predicando su palabra. Es importante que nuestros pastores sigan predicando el evangelio con denuedo, con valentía, diciéndole a la gente que en Cristo hay sanidad, en Cristo hay provisión, que Él murió como un maldito para bendecirnos a nosotros, que Él murió ahí en la cruz como un empobrecido para enriquecernos a nosotros, que ahí en la cruz murió y pagó por nuestros pecados. Es importante, hermanos, que permanezcamos en esta palabra. Hay mucho, es solamente un resumen. Es un resumen de lo que vimos el domingo, pero llévese esta palabra. Dios quiere que cambie la dirección de nuestro corazón. Él quiere que nuestro corazón, ¿qué dice la palabra? Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Sembremos en el evangelio, sembremos en la casa de Dios, hermanos. Y aunque veamos aparentemente, pues es que de aquí cómo va a salir. Es que si siembro y si invierto aquí, invertir para el reino, hermanos, vamos a recibir más el 100 por 1. Invertir para el reino es tener garantizado que Dios está con nosotros. Él es nuestra suficiencia. Sembremos para esto, hermanos, y no permitamos que el enemigo nos distraiga, atesorando, conservando lo que le corresponde al Señor. El Señor es dueño del oro y la plata y de cuantas piedras preciosas existen en este mundo, pero Él quiere alinearnos a Él. Él quiere que seamos gente próspera, que también tengamos una comunicación con Él, que vivamos alineados, que sembremos para el reino, que seamos hombres y mujeres de fe, que nos atrevamos a creerle. Eso es lo que significa ser la justicia de Dios en Cristo. Creer en la obra terminada de Jesús, creer que Él es el proveedor, creer que Él es nuestro sanador, creer que en Él Él es nuestro médico divino, creer que en Él hay salvación, creer que en Él hay perdón, hay misericordia. Esto es lo que Dios me dio. Usías tuvo el favor de Dios. Usías buscó a Dios y Jehová lo prosperó. José era un hombre que amaba a su Dios, tenía comunicación con Él, y José halló favor delante del faraón y fue un administrador con mucha sabiduría para sacar no solamente al pueblo de Egipto, sino a su pueblo en adelante. Isaac sembró en Gerar, en una tierra donde estaba de forastero, y Dios ahí lo hizo un varón próspero. Todo lo que tenemos proviene de Dios, hermanos. Hemos hallado favor delante de los que nos rodean. Por eso hoy por hoy los negocios se han dado. Hoy por hoy hemos avanzado, porque hemos hallado favor delante de la gente, porque el favor que es Dios mismo está con nosotros. Esta palabra la tenemos para ustedes. Esto es lo que nos dio, pastores, el Señor. Hay mucho, hermanos, podemos seguir compartiendo esta palabra, pero sí es importante que abramos nuestro corazón y recibamos esta palabra, y que el Espíritu Santo nos la revele. ¿Para qué, hermanos? Para que vayamos hacia adelante, para que seamos esos hombres y mujeres que sembremos en el evangelio, para que nuestro corazón, Claudia, que nuestro tesoro, hermano, esté en la palabra, en sembrar, porque de verdad, cuando hacemos esto, el Señor se manifiesta de maneras maravillosas, hermanos. Que Dios les bendiga en esta tarde, que su favor siga envolviendo a esta iglesia, que su favor vaya con nosotros todos los días, que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos sigan hallando favor delante de Dios, y así puedan ser hombres y mujeres de fe exitosos, prósperos en todas las áreas, y sobre todo tengan una comunicación con nuestro Señor Jesucristo. Amamos a Jesús, no amamos el amor al dinero, no promovemos el egoísmo, amamos a Jesús, promovemos que todo lo que Dios nos da tiene un propósito. Entonces, que Dios les bendiga en esta maravillosa noche. Gracias, Jessy, de verdad, gracias. La palabra está muy, muy clara.
pedíamos a Dios siempre que nos diera mucha sabiduría para enseñar a la iglesia lo que es el diezmo, lo que es sembrar, lo que es la ofrenda, y cómo el Señor nos enseña lo que es la transferencia y cómo siempre es todo con un propósito. Lo que me llama mucho la atención y lo que muchos sabemos, realmente lo sabemos, y todos los que nos ven por medio de las redes sociales, es que Dios siempre pide una semilla. Es una semilla, solamente una semilla para una cosecha que vas a recoger tú. Y lo tremendo de todo esto es que el diablo siempre interviene y quiere intervenir para distorsionar esta información. Y sabemos que cuando nosotros esa semilla no la damos a la iglesia, pero el enemigo quiere que esa semilla, eso que iba para la iglesia y que no la quise dar por mi voluntad, se va a otro lado. Y no es Dios. El enemigo se va a otro lado. A veces se va en una situación que no tenía por qué irse, y la semilla que era para la iglesia se va a una situación. Y a veces hago cuentas y digo, wow, era la semilla y Dios me quería bendecir y no la di, y se me fue en esto, se me fue en lo otro. Y esto, de verdad, que el Espíritu Santo nos dé mucha sabiduría. Amén. Revelación, porque esto, de verdad, si Dios nos está hablando de esto a inicios de año, iglesia, no lo teníamos planeado nosotros, es porque Dios te quiere dar muchísimo más abundantemente de lo que piensas o pensamos. Amén. Él quiere darnos, Él nos está diciendo, siembra, prueba a Dios. Él no se queda con nada, una semilla, y todo lo que tenemos, Él nos da el poder para hacer las riquezas. Todo lo que tenemos, nuestro patrocinador se llama Jesucristo. Él es el único, Él es el que nos ha patrocinado. Iglesia, esto es Veraca. Todos los que nos ven por medio de YouTube y Facebook, yo quiero orar antes de terminar la transmisión por todos nuestros socios del Evangelio. Amén. Todos ustedes son socios del Evangelio, y los que nos ven por medio de las redes sociales, si tú quieres ser también socio del Evangelio, te invitamos, acércate, mándanos inbox, mensaje, y te recomendamos ver la prédica del domingo, ver el mensaje de hoy, para que puedas asentar este mensaje, digerirlo y darte cuenta que el diablo lo único que quiere es robar, distorsionar. Es clara la palabra, Él vino para matar, robar y destruir, pero Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Es palabra de Dios, la palabra revelada para poder nosotros con esa libertad y esa conciencia y ese gozo y ese agradecimiento, con esa gracia, sembrar en la casa de Dios. Voy a orar por todos los socios del Evangelio, así como están, Señor, en esta noche. Padre Celestial, como pastor de esta iglesia, como cabeza principal, Espíritu Santo, por tu gracia, por tu favor que estoy aquí, Señor. Es tu gracia, es tu sabiduría. Yo quiero bendecir, Señor, a todos nuestros socios del Evangelio que han sembrado en esta iglesia para poder expandir el Evangelio, para que esta casa, Señor, tenga todas las necesidades suficientes para transmitir, para proyectar, Señor, para extender tu Evangelio. Espíritu Santo, cielos abiertos, y yo sé que tú has reprendido por ellos al devorador, y que esa semilla no se ha ido a ningún otro lugar, sino que ha caído, Señor, en tu casa. Espíritu Santo, yo creo que por sembrar nuestros socios del Evangelio, sus negocios, Señor, son prósperos. Sus trabajos, Señor, donde tú los has puesto, estarán posicionados en un mejor lugar, porque es tu favor y es tu gracia. Espíritu Santo, yo creo en la promoción que tú das por tu favor y tu gracia. Esta cosecha, Padre, de su semilla que ellos han sembrado durante tiempo en esta iglesia, en el nombre de Jesús,
Yo los bendigo en esta noche. Cielos abiertos, Padre, para sus vidas, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y gracias. Denle un aplauso. Denle un aplauso, iglesia.